Vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025-26, el Barça volvió una vez más al Metropolitano para enfrentar el destino con la Champions, y al otro año será. ¿Qué tal? Este es SQL y como siempre la alineación y comenzamos. El Barça en esta ocasión alineó con Joan García en el arco, Koundé, Eric García, Gerard Martín y Cancelo como esta línea de 4, Gavi, Pedri y Dani Olmo como nuestros mediocampistas y Lamine Yamal, Ferran Torres y Fermín López como nuestros tres delanteros titulares. En el transcurso del partido también entró Ronald Araujo, Ronny Bargi, Robert Lewandowski, Marcus Rashford y Frenkie de Jong. Es la segunda vez que grabo este video y no porque haya pasado algo raro, sino que no me gustó cómo quedó el otro, me quedó demasiado largo y me iba por las nubes en muchos aspectos, así que voy a volver a hacerlo. Pero tal y como empecé la primera versión de este video, debo decir que llevo un largo rato pensando en todo lo que iba a decir, analizando todo lo que tenía que analizar y dándole un montón de vueltas a un montón de situaciones mientras miraba la pared, pero como siempre uno tiene que dar la cara. Como siempre, y empezando con el contexto, creo que no hay nadie que no lo sepa, el Barça tras perder la ida el miércoles pasado, empezaba una serie de 6 días en el que tanto afición como jugadores se unieron a un mismo propósito. Sería muy chistoso comentar todo lo que ha pasado, todos los posts que se han hecho, todo el movimiento que has hecho con el hecho de cambiarse la foto de perfil, con lo de LeBron James, con lo que ha declarado Lamine y demás, pero creo que me tomaría mucho tiempo y simplemente quiero hablar del partido. Como digo, todo lo que ha pasado ha sido una locura, un momento muy hermoso en redes sociales del Barça que tenían como un único propósito: la remontada. Finalmente, tras 6 días, llegó el momento de la verdad, el momento en el que el Barça tendría que demostrar de lo que está hecho y sacar adelante una eliminatoria que se había puesto muy cuesta arriba. Y a pesar del resultado, y a pesar de que se me diga lo contrario, creo que el Barça estuvo bastante a la altura. Con el 11 no tengo mucho que decir, han habido un montón de dudas que tuve, ni bien lo vi, porque vi que nuevamente saldría Fermín y Olmo de inicio. Y repito, y como ya lo dije en otros videos, no es tanto porque yo tenga algo en contra de ellos, sino que nuevamente me parece que es un poco arriesgado sabiendo que ambos juegan lo mismo y que tal vez tener perfiles diferentes hubiera sido mejor, pero tampoco es un problema grande que le veo al 11. Lo que sí que me sorprendió es que nuevamente Gavi inicie un partido así o que tenga minutos en un partido así, sabiendo que vivo con el miedo de que algo nuevamente le vuelva a pasar porque viene de una lesión muy grave. Y sobre todo teniendo a Frenkie de Jong en el banco, que si bien es cierto también viene de lesión, no creo que sea tan grave como la que fue de Gavi. Por ese lado un poco me causó dudas, pero nada del otro mundo. Creo que el 11 era lo indicado, lo que podía sacar Flick en este momento y lo correcto. Pero ahora sí, entrando a hablar del partido como tal. Es duro siempre hablar de una eliminación cuando el partido que has visto yo creo que no merecía una eliminación. Y no lo digo simplemente porque el Barça inicia ganando o completa la tarea de empatar el partido tan solo antes de los 30 minutos. Lo digo porque a lo largo de lo que es la eliminatoria, yo diría que el Barça fue mucho mejor que el Atlético. Y sé que es raro que lo diga, sé que cualquiera que lo escuche y no sea del Barça va a decir que Copa merecimiento o Copa jugamos mejor o qué sé yo, pero al final pues tampoco es que me preocupe mucho lo que puedan decir ellos. Me preocupa lo que pase en el campo de ciertos aspectos. Arrancar primero con el primer tiempo, que debo decir, durante bastantes tramos del primer tiempo, por no decir casi todo, el Barça fue superior. Y repito, no lo digo porque hayamos marcado rápido, porque hayamos empatado el partido, lo digo por cómo fue el juego antes de todo eso. Desde el pitido inicial se vio un Barça concentrado en hacer las cosas bien, concentrado en cometer la remontada que tanto deseábamos todos, pero hacerlo no simplemente sufriendo, sino que hacerlo como debe hacerlo el Barça, como debe jugar el Barça, con atrevimiento, con soltura, con superioridad e imponiendo su juego, y creo que eso hemos visto hoy día. Creo que incluso el primer gol es señal de esto, porque es verdad que viene de un error muy grande del Lenglet o Lenormand, no estoy seguro quién fue el que pierde el balón. De lo que estoy seguro es que el primer gol viene de una presión de Lamine que desencadena el gol y que permite al Barça cumplir la primera tarea tan solo a los 4 minutos del partido. Sin ninguna duda es lo mejor que le podía pasar al Barça, era marcar tan pronto inicia el partido, y así fue. A partir de aquí no es que nos lancemos al ataque, no es que se haya vuelto loco el partido, pero sí se volvía a notar que el Barça era superior, y es que claramente, y está tal vez raro decirlo en este momento que nos han eliminado, pero es creo muy obvio que el Barcelona es mucho mejor equipo que el Atlético de Madrid. Pero todo aquel que vea el fútbol con ojos sabe que no se basta, en la Champions por lo menos, con ser el mejor equipo, si es que las demás cosas, porque todo influye en un partido,
no se te dan. Se notaba que el Barça estaba involucrado en el partido, sabía que tenía muy cerca, ya de inicio, muy cerca el empate. Y dicho y hecho, al minuto 24, balón de Olmo para Ferran y Ferran, que ahora vamos a hablar de Ferran, marca el del empate. La tarea se estaba cumpliendo. 2-0, el Barça estaba empatando la eliminatoria, dándole vida a una eliminatoria que mucha gente decía que estaba muerta. Y es tras este gol que se viene un aventón del Barça, que el Barça empieza a generar, a jugar mucho más fluido, a meter al Atlético en su cancha. La afición empezaba a sentir la presión de un equipo que era superior. Pero luego pasa algo que nos perjudicó dos veces, y es que lamentablemente llega la jugada en la que Musso choca con el pie a Fermín. Y antes de que me quemen, me explico, yo no sé muy bien si esas jugadas pueden ser pitadas como penal o como roja, entiendo que Musso no va a hacer daño a Fermín porque es cosa de la jugada, de hecho es más bien un paradón de Musso. El problema es lo que viene a consecuencia de la acción. Claramente el juego se tuvo que parar porque tenían que atender a Fermín, pero es a raíz de esta tensión que corta el juego por varios minutos que el Atlético aprovecha para reestructurarse y estar mejor parado, acortar el aventón que tenía el Barça. Y es aquí, o por lo menos nace aquí, la jugada del gol de ellos. Porque es tras ese parón que el Barça baja un poco las revoluciones, el partido se calma, de lo que teníamos al Atlético contra sus cuerdas, encuentra espacio para tomar aire y Griezmann, en un partido enorme de Griezmann, que yo no tengo nada en contra del Principito, me hubiera encantado que triunfe más en el Barça, pero bueno, ya está. Griezmann en un partidazo encuentra el pase a profundidad de primeras para Llorente y Llorente encuentra el mismo gol que siempre se come el Barça. Lamentablemente en esta eliminatoria Joan García no tuvo su noche, no fue el mejor, no creo que haya aportado mucho y a pesar de que claramente es una jugada muy cantada, creo yo que a Joan García se le contrató para estas cosas. El gol de Lookman fue un golpe muy fuerte porque el Barça de haber literalmente cumplido con la tarea tan solo hace unos minutos, vuelve a tener que, entre comillas, empezar otra vez. Y con todo este golpe, con todo este aventón, termina la primera parte con sensaciones que pudieron haber sido mejor. Porque si te vas 2-0 ganando, en el segundo tiempo es otra cosa, pero con el 2-1, el sentimiento claramente es otro. Uno del que tienes que tener cuidado, que a pesar de que puedas marcar, ellos también están jugando de local y tienen más ventaja en esa parte. Aún así, en la segunda parte creo yo que el Barça sigue haciendo un juego bastante bueno. El Barça mantiene la calma con el balón, se hace propietario del balón y poco a poco empieza a hacerle daño al Atlético. Un Atlético que sabe que la va a tener muy difícil, porque el Barça está enchufado, porque tiene a Lamine volando, porque tiene a Olmo intentando, porque tiene a Gavi volando, que incluso tiene a Ferran volando y que tiene que irse con cuidado porque un gol y se empata la eliminatoria otra vez. Y dicho y hecho, llega el tercer gol del Barça que lamentablemente es anulado. He visto que mucha gente está acusando de que es una mano del Lenglet. Yo la verdad no sabría decir si es mano porque creo que yo que primero choca con el muslo. No sé cómo se interpretan esas manos porque hoy en día cobran cualquier cosa. Pero lo que sí es que Ferran estaba totalmente adelantado a pesar de que el remate, la jugada en sí es muy buena de él, pero finalmente es una jugada anulada. Con esto el Barça mostraba de que estaba ahí, mostraba de que en cualquier momento el gol iba a llegar, que no nos iban a aguantar. Y conforme pasaban los minutos, el Barça seguía intentando, seguía estando ahí, seguía acorralando al Atlético, también por el hecho de que se acaba el tiempo y el Cholo sabe defenderse, sabe que si se acorta el tiempo tiene que empezar a defender más, que esa es su forma de competir y está bien, no lo critico. Y esto el Barça de a pocos lo empezaba a aprovechar, porque incluso también mientras acortaba el tiempo sabía que el partido iba a empezar a ser una locura. Pero ahora es aquí donde se dan tres cosas que para mí sentencian el partido. Como dije, Ferran estaba volando, y es que Ferran en este partido creo yo que ha hecho probablemente el mejor partido que le he visto como jugador del Barça. Ferran antes del partido contra el Español este fin de semana llevaba 3 meses sin marcar. 3 meses sin marcar. Y apenas había marcado un doblete con el Español en la anterior jornada de liga. Pues parecía ser que eso le fue suficiente para empezar a despertar. Y en este partido, no sé si es porque claramente tenía Lenormand y Lenglet, que son mucho menos que Janko y Pubil, pero en este partido Ferran estaba haciendo todo bien. Jugaba muy bien de espaldas, se conectaba con Lamine, se giraba muy bien, jugaba muy bien de primeras, estaba haciendo todo muy bien e incoherentemente y sin ganas de tirar la flick, por alguna razón lo cambia. Yo siempre he declarado que apoyo a Flick en todo, que yo quiero que se quede muchos años acá, pero específicamente en este momento no entendí el cambio. Ferran estaba haciendo todo bien, se estaba entendiendo, estaba teniendo ocasiones, estaba en su momento, era su partido y no había mostrado signos de cansancio o de que estaba mal, de que algo le dolía.
sinceramente no entiendo por qué lo cambió. Tampoco quiero vender que la entrada de Lewandowski le quita o le perjudicó el juego al Barça, pero sí que empezó a tener mucho menos ocasiones por lo mismo de las características de Lewandowski en los últimos años. Lewandowski es un jugador muy posicional, muy de área, y Ferran, como siempre le hemos dicho, es más movible, se mueve mucho más. Y a sorpresa de muchos, el partido de Ferran estaba siendo muy bueno sin balón y con balón. Ahí el Barça empezó a perder algo. Aquí el Barça empieza a quitar algo más, también porque hacen cambios en el Atlético de Madrid, entra González, entra Baena, y el Atlético empieza a ganar terreno, y es aquí donde pasa lo segundo más grave, y es que pasa una jugada muy similar a lo de Musso y Fermín, y ahora con Gavi y Ruggeri, que lamentablemente Gavi le hace un corte a Ruggeri en una jugada disputada. Y nuevamente, y como había pasado en el primer tiempo, se corta el juego. Nuevamente nos tomamos muchos minutos en volver a jugar, totalmente justificado porque tienen que atender a Ruggeri, pero es en ese corte en el que el Barça vuelve a bajar la intensidad, el Atlético de Madrid vuelve a encontrar respiro, vuelve a encontrar espacios, y esto desencadena la polémica, la expulsión a Eric García. Es aquí donde quiero tomarme un poco de tiempo para hablar de lo que creo que muchos hemos sentido en este partido. Y es que nadie entiende el arbitraje. No me voy a tomar tanto tiempo porque seguramente van a decir que quiero llorar o que son excusas. Entiendo que nos han eliminado entre comillas bien, pero es que yo me sigo preguntando por qué estas situaciones siguen pasando siempre en contra del Barça. Podría hablar mucho tiempo de todo lo que ha pasado, no solo ahora, en otros partidos, pero prefiero mencionar las cosas que han pasado así sea por encima. Es increíble para mí que el Atlético de Madrid en 2 partidos en los que fue inferior y tuvo muchísimas más faltas que el Barça, en este partido como tal termine sin ninguna amarilla, a diferencia del Barça que termina con 2 rojas en la eliminatoria. Que podríamos estar de acuerdo, ¿no?, en que si una es roja o no. Lo que yo no entiendo en esta situación es cómo Eric es capaz de tumbar a un jugador tan grande como lo es Sorloth y entra el VAR a revisar eso, y luego a una entrada de 2 jugadores sobre Olmo en el área no es revisable y no es penal. Como incluso en esa jugada el árbitro marca fuera de juego y entra el VAR a corregir. Que aquí puedo equivocarme, pero tengo entendido yo de que si marca fuera de juego no es revisable. Es decir, si es fuera de juego y te equivocaste, no puedes entrar a revisarla. Y si es fuera de juego, totalmente se anula lo siguiente que hay, que sería la roja a Eric, que como digo, puedo comprarte que es roja, pero no te compro que Eric haya podido ser capaz de tumbar a un gigante como es Sorloth. No solo eso, sino que las grises nunca van para el Barça, nunca se revisa lo que se puede revisar, pero del otro lado se revisa, se analiza, se toman todo su tiempo para cortar el juego, y el Barça en la eliminatoria primero no se le cobra un penal en la ida, muy claro de Pubil, tampoco hemos visto aún imágenes de la mano que cobraba Lamine en el primer partido, pero bueno, en fin, qué sé yo. Ya con uno menos, el Barça claramente empieza a sufrir más. Claramente en ese momento a muchos se nos fue la ilusión porque era el minuto 80. Incluso si lo empatabas tenías que aguantar una prórroga con uno menos. Y el partido si ya era complicado con 11, porque nada te asegura que con 11 marcáramos otro gol. Aunque perfectamente puede ser, pero nunca lo sabremos. Ya con 10 era muy difícil. Había salido Ferran de un gran partido, entra Araujo para simplemente rematar centros, que de hecho tuvo una muy clara que bueno, yo tampoco le voy a echar la culpa porque no tiene caso, claramente son cosas del partido, puede fallarla así como pudo haberla metido. No sé, no me nace criticarlo. Lewandowski también tiene un cabezazo por ahí un tanto claro, por así decirlo. Claramente empiezan a salir las jugadas a la desesperada porque el Atlético se le acaba el tiempo y tiene que defender. El Barça empieza a encontrar más huecos, pero huecos que no pueden ser cubiertos porque somos uno menos. Y finalmente pita el árbitro y a pesar de todo el esfuerzo, de toda la eliminatoria en el que el Barça, tal vez por resultado, no fue superior, pero porque así se compiten estas cosas, por juego sí lo fue. Digan lo que me digan, yo soy muy consciente de eso y me importa muy poco si me joden con Copa Merecimiento, Copa Jugamos Mejor. Me da igual. Lo que yo veo es que el Barça perfectamente merecía pasar, pero claramente esos partidos no son de merecer. Y creo que en eliminatorios así todo influye. Y digo todo, todo. Decisiones arbitrales, amarillas que no sacas, revisiones que haces y no haces, jugadas nuestras que podían haber resultado mucho mejor, todo. No quiero librar al Barça de responsabilidad, pero siento que el Barça hizo todo lo que pudo y más, pero hubo cosas que fueron en contra. Lamentablemente el Barça queda eliminado. Y debo ser sincero, llevo un buen rato, como dije en el inicio, viendo la pared, pensando, frustrado, pero no me siento como el año pasado contra el Inter. Contra el Inter estuvimos a 2 minutos, a una jugada mejor marcada, a que nos revisen
una falta sobre Gerard Martín para poder pasar. Es muy diferente porque también era un pasito de la final. Hoy la sensación sigue siendo de frustración, sigue siendo de molestia, de enojo, de que se pudo haber hecho mucho más, de que cosas se podían haber sido diferentes, pero no es ni mucho menos parecido a lo que fue el año pasado. Lo del año pasado fue mucho peor. Pero lo que me reconforta es eso, que el Barça nuevamente otro año ha estado ahí. Dirán, te has ido en cuartos, no has llegado a semis. Yo lo entiendo, pero es que este Barça, incluso teniendo una plantilla que, como ya dije, no tiene por qué ganar la Champions, porque son jugadores muy inexperimentados, muy jóvenes, incluso siendo una plantilla así, está ahí. Hoy por unos minutos cumplió la tarea que tenía que hacer, que era meter 2 goles. El año pasado, con 2-0 en el descanso, lo da vuelta y nos quedamos a 2 minutos de la final. Como siempre digo, la Champions es eso, detalles. Y hoy otra vez el Barça se va fuera por detalles. Y es que a este Barça le falta experiencia. Son jugadores muy jóvenes, como digo. El líder de tu ataque es Lamine, con 18 años. El líder de tu mediocampo es Pedri, que es muy joven. El líder de tu defensa es Cubarsí, que tiene 18 y 19 años. Barça está compuesto por un montón de gente joven, pero gente joven que ama este club, que ha crecido en la Masía, que se siente culé, que ama este escudo, que ama los colores, y que es innegable que quieren darle la sexta al Barça, pero aún les falta crecer. A este equipo no solamente le falta madurar, le falta tener jugadores mejores tal vez. Y no lo digo para tirar mierda a los jugadores, hoy me parece que incluso teniendo jugadores que no han estado a un alto nivel, y lo voy a decir, Pedri hoy no ha estado muy bien, ha estado fallón, pero tampoco le voy a tirar mierda. Mira tú si voy a aprovechar una derrota para tirarle mierda a Pedri cuando ha sido el mejor de los nuestros los últimos años. Pero aunque no vaya por Pedri, esta plantilla puede mejorar más, ya sea si viene Bastoni, si viene Julián, si viene un 9 mejor, si viene alguien que pueda reemplazar mejor a Rafinha. No sé si Rashford se va a quedar, si viene alguien a darle más minutos de descanso a Lamine, porque parece que Bargy no está teniendo los minutos que merecería, si viene un nuevo perfil en el mediocampo o en los laterales. Este Barça puede seguir mejorando, y es eso, este Barça es un proyecto que tarde o temprano, si sigue en este camino, va a seguir mejorando, y no tengo dudas de que en algún momento va a ser el claro favorito a ganar la Champions. A partir de ahí ya será otro cuento. A partir de ahí el Barça ya podrá salir a todo campo y competir incluso como lo ha hecho en este momento, pero tal vez incluso mejor. Nuestra historia manda que el Barça nunca ha podido ganar la Champions, sino es el mejor equipo del mundo sin discusión. Porque luego pasan estas cosas que me voy a limitar a seguir comentando, que claramente me refiero al arbitraje, pero es también la experiencia, es definir cuando se tengan que definir las cosas, no dudar y también cambiar la mentalidad. Algo muy bonito que pasó en estos 6 días es la mentalidad que cambió de mucha gente porque ha empezado a creer en la remontada. Los propios jugadores empezaron a creer en la remontada. Por primera vez en mucho tiempo vi a un Barça valiente, un Barça que no se esconde. Y hablo netamente de lo que se muestra de cara al público, de las declaraciones. Lamine saliendo a rueda de prensa con las gafas y decir que lo van a intentar hasta el último momento. Y luego cuando pierde, ir a consolar a sus compañeros y aplaudir a la afición. Los jugadores animándose a creer en una remontada sin importar lo que luego pueda pasar, porque si vas con miedo, ¿para qué vas? Es eso, hay un montón de cosas que se siguen mejorando, que con Flick vamos a seguir mejorando, y no tengo dudas de que tarde o temprano va a caer. No sé si sea el próximo año, no sé si sea el siguiente después a ese, pero tarde o temprano si sigue esta línea, mientras este equipo siga mejorando, va a caer. En esta ocasión no fue, ganó el Atlético de Madrid y round 3 y estamos fuera. Con la broma me quedó una trilogía de bonitos títulos. Lamentablemente no se dio, ahora hay que concentrarnos en la liga, que es importantísima ganar la liga, no quitemos mérito a la liga, empecemos a apreciar más lo que tenemos y lo que estamos consiguiendo y el camino va a ser muy bonito. Se vienen cosas muy bonitas para este Barça en este camino y yo quiero estar ahí. Estuve en las malas y estaré en las buenas. Gracias chicos, a la próxima será. Sin más, hasta acá voy a dejar el video y como siempre en la descripción mi única red social que es Twitter donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Kick donde voy a hacer directos pronto y mi TikTok donde hago resúmenes del partido en un minuto o un poco más. Si lo escuchaste o lo viste y te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón y recuerda que esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Como digo, la sensación es diferente. Estoy jodido obviamente, molesto, triste y demás, pero nada parecido a lo que fue el Inter.
Así que nada, disfrutemos esto, chicos. Esto también es parte de competir, esto también es parte del fútbol, esto también es parte de un proyecto. La cosa es estar ahí cada año y estoy seguro que el Barça cada año estará ahí. Tal vez no nos demos cuenta hoy, pero estamos en una de las mejores etapas del Barça. O al menos estamos llegando a eso. Sin más, visca el Barça y nos vemos en la siguiente jornada de liga. Adiós.